Hoy hablamos con Joan Valero, fundador de Becquerel, una empresa que cerró tras 3 años de actividad. ¿Qué tal, Joan? Muy bien, que estamos con ganas de hablar contigo. Muy contenta, la verdad, de que venga a este canal, porque desde que empezamos a emprender yo he tenido siempre referencia a tu empresa y hemos vivido parte de ese camino en paralelo, porque cada uno llevaba su empresa. Pero bueno, tengo muchas ganas de que nos cuentes un poco. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué problema resolvía Becquerel? Pues Becquerel era una plataforma que ayudaba a chavales que estaban estudiando bachillerato con física y matemáticas para preparar la selectividad y los dos cursos de bachillerato. Vale, y entonces tu buyer persona, por así decirlo, eran esos chavales o eran, por ejemplo, también sus padres. ¿A quién le vendía? Realmente nosotros, en cuanto a comunicación y en cuanto al producto como tal, nos dirigíamos a los chavales. O sea, al final era una plataforma bastante autodidacta, entonces la idea era como que el chaval que viniese a la plataforma fuese lo suficientemente espabilado como para saber pedirle a sus padres, oye, necesito esto. Y sí, más o menos así fue. Vale, ¿y cómo fue el trayecto para descubrir ese problema? Es decir, ¿cómo te encuentras tú ese problema y por eso acabas decidiendo montar una startup basándote en eso? Pues yo durante la carrera estuve dando clases en una academia Mm. y di clases de muchas cosas, pero principalmente daba de física y matemáticas. Y pues como durante ese, esos años, mientras daba clases a la vez, Mm. me empecé a interesar por el mundo del emprendimiento y demás, y me dio la oportunidad de hacer el trabajo de fin de grado pues de un proyecto propio, pues aproveché y dije, pues voy a intentar montar como mi propia academia. Y tenía en mente como que quería que fuera una academia online, pero poco más, el resto fue como viniendo. Y cuéntame, ¿cómo era el modelo de negocio y solución a un nivel más específico? ¿Cómo llegaba esa propuesta a los chavales a los que ayudaba? Pues se trataba de una suscripción, al final vendíamos que era como un Netflix para preparar la selectividad y un poco la idea que yo tenía, yo en esa academia daba clases a grupos y luego también daba clases individuales. Vale. Entonces, un poco la intención que yo tuve desde el principio fue de tratar de dar el servicio que dábamos en las clases particulares, pero de una manera que fuese, como he dicho, mucho más autodidacta, que el alumno fuese a su ritmo y que además fuese mucho más barata, porque al final el precio de una hora, si te la da tu primo, pues obviamente le pagas, le puedes dar 10 euros, pero si vas a una academia y demás, es mucho más costoso. Y si necesitas preparar un examen específico solo con clases particulares, pues acaba siendo una pasta. Entonces la idea era Claro. que el alumno acabase recibiendo ese servicio, pero pues a lo mejor por el precio que le hubiese costado una sola clase en un sitio. Vale, o sea, al final estamos hablando de un problema que ya tenía una solución, pero simplemente había una solución más óptima, más barata y bueno, quizás los tiempos que corren más adaptada a un público más digital y, por ejemplo, a chavales que seguramente prefieren verse un vídeo en su casa que ir a un sitio con un profesor que le mande cosas y ser un poquito más autónomo, ¿no? Claro, sí, al final eso, o sea, mmm, el servicio que dábamos, pues en una academia lo podía recibir, pero un poco la idea era que, pues como digo, la diferencia en cuanto a las clases particulares, pues tema de coste principalmente y tema de Claro. también flexibilidad, y luego en cuanto a clases grupales sí que es verdad que, pues yo dándolas, te das cuenta de, pues que un poco surgen los mismos problemas que hay en la clase de tu instituto, pero un poco con un grupo más reducido, o sea que al final el alumno que se pierde o que va adelantado y demás, pues un poco la clase no va a su ritmo. Entonces la idea era montar como una plataforma en la que, aparte de tema de coste y tema de flexibilidad que he mencionado, que el alumno recibiese como ese aprendizaje en el que estuviese todo el rato en estado de flow de aprendizaje. O sea, que todo el rato la plataforma entrase directamente en su nivel y que tanto alguien que está en un 0 como en un 5 que acabasen pudiendo llegar al 10 siguiendo, digamos, ese camino de aprendizaje. Y cuéntanos, ¿en qué mercado se encontraba Becquerel y cómo te movías en ese mercado? ¿Cómo lo viste de difícil? Pues bueno, el mercado era la selectividad española, así que era todo España o sea, península e islas. Vale. Y básicamente, bueno, al final la forma en la que llegamos a los chavales fue a través de redes sociales. Al final, pues eso, como digo, era un público pues de entre 16 y 18 años, por lo que les podíamos conectar a través de contenido y ahí llevarles a la plataforma. Un poco la idea siempre era de darles como un periodo de prueba, darles una muestra gratuita para que pues ellos por su cuenta, sin todavía tener que pedir a los padres, pudiesen como experimentar y así que ya cuando tuviesen que ir a los padres, pues supieran qué es el producto, lo hubiesen probado, tuviesen algo que enseñarles y así esa parte les fuera mucho más sencilla. Vale, y a nivel mercado, dentro de, por ejemplo, aquí entendemos que estaría dentro de la educación, pero hay alguna diferencia entre, por ejemplo, venderla a colegio o incluso venderla a academia.
tú al final ibas a un público B2C, ¿qué características dirías que tenía ese mercado por el que a lo mejor pudiera ser alguna dificultad para alguien que quiera empezar a emprender y diga, bueno, tengo el mismo público objetivo que tenía Becquerel y quiero saber cuáles son todas las trampas que tenía ese mercado para no llevarme la sorpresa? Claro, diferencia, bueno, al ser B2C, como cualquier B2C, pues el ticket es mucho más pequeño Claro. que en B2B, que vender a colegio. Yo luego que he tenido experiencia en un par de empresas que sí que vendían B2B, pues eso, al final el ticket es muy diferente y tienes que ir haciendo como venta a venta mucho más pequeñas. Luego, la grandísima ventaja es que luego estando yo en el otro lado, que es un producto B2B para colegios, te das cuenta de que es una locura tener que venderle al colegio. Tanto la complejidad que tiene por el hecho de los diferentes players que hay dentro de un colegio, de los profes, de dirección, de los padres, de los alumnos, aquí era mucho más sencillo. Es al final gustarle lo suficiente al alumno y luego eliminar toda fricción para que el alumno convenza al padre. Entonces, claro, en ese aspecto era bastante más sencillo, tanto con contenido directamente, como he dicho, a través de anuncios o a través de eventos, lo que sea, podías contactarles. Qué bien. ¿Y cómo se hace esa validación para ir entrando en ese mercado? ¿Cómo encuentras esos primeros clientes? Pues una cosa que hice, que creo que es de las mejores cosas que hice, fue que desde el principio vendí. O sea, Muy yo bien. cuando, como he dicho, terminé la carrera y tenía claro que quería hacer como una especie de academia online, no tenía claro el qué. Y para descubrir ese qué, a modo de discovery, lo que hice fue, como yo tenía capacidad de dar clases, pues ofrecer clases. Me metí en plataformas de clases particulares, puse como diferentes anuncios y demás, y al final utilizaba las clases como contacto con los alumnos para detectar necesidades. Entonces, a partir de ese contacto fue cuando empecé a migrar de una clase one-to-one o organizar grupos, pues eso, yo con varios alumnos a la vez, que esto ya lo hacía completamente online, empecé a migrar hacia ser una plataforma. Entonces lo fui haciendo como poco a poco, al principio, como digo, con lo que fui hablando con ellos y demás, pues iba montando de lo que sería como un tema para la plataforma, pero que simplemente a lo mejor lo preparaba en una tarde, ponía como links a vídeos y a diferentes materiales en un Google Doc y les enviaba eso a modo de material. Entonces así fue como desde el principio, pues eso, yo llegué a facturar por esos Google Docs y Qué cuando bueno. vi que eso ya luego terminó el curso, porque esto a lo mejor estaríamos, pues eso, ya terminando el curso cuando empecé a probar estas cosas, y durante el verano fue cuando empecé pues, a ver cursos de WordPress y demás para ya montar una plataforma para el curso siguiente. Qué bueno. ¿Y en qué fase dirías que se quedó Becquerel? Pues creo que se quedó en la fase de empezar a traccionar. O sea, Becquerel como plataforma estuvo como un curso y medio. Entonces, durante ese primer curso fue pues, cuando los primeros meses acababa la plataforma de estar lista. Estamos hablando de, pues a lo mejor, como decía, de en verano me puse a prepararla y la lancé en octubre. De octubre a noviembre, diciembre entraron como 10-15 alumnos, entonces pues esos alumnos fue como con los que ya validé de, vale, esto tiene sentido y tal, y sacamos como una segunda versión de la plataforma que era pues eso, un poco más moderna y un poco más funcional y escalable. Con eso ya pasamos a unos 100 y algo de alumnos en los siguientes meses, y ya en cosa de abril o así, como ya empezaba a venir esa selectividad y demás, pues ahí decidí de, vale, paramos, de traer más gente, porque la idea era que, pues sobre todo en este primer curso, coger como muy buen feedback de cara a preparar el curso siguiente. Entonces, ese curso nos quedamos ahí, y luego el curso siguiente, que fue pues el último de Becquerel, la idea era empezar a escalar a saco la plataforma, y ahí fue donde nos quedamos. Vale, sí, realmente es que lo que tú dices, empezaste a facturar desde el primer momento, pero claro, son tickets pequeños, entonces los volúmenes en B2C, quizá para pasar de una fase más presida a una SID, de que ya hay facturación recurrente, pues entiendo que son más grandes. ¿Cuál era más o menos la facturación mensual que tuviste en el momento en el que más estable estaba? Pues diría que tanto a final de... Claro, aquí también el problema era que los alumnos al terminar el curso se borraban. Entonces íbamos como acumulando suscripciones, iba aumentando el MRR mes a mes, Claro. pero luego en junio, que cuando hacían selectividad, se borraban todos de golpe. Entonces, en junio de este curso, que íbamos a tener 100 y algo alumnos, creo que nos quedamos como en un MRR de 3.000 y algo.
y luego al curso siguiente más o menos llegamos a la misma cifra y hasta que ya paramos. Claro, y el problema quizá era que en esa estacionalidad y también el hecho de que los propios clientes cambiaban cada año, pues tenías que hacer todos los años una búsqueda de captación de clientes y la retención era prácticamente muy compleja porque al final una persona tiene esa necesidad solo una vez en su vida, no la vuelve a tener el año que viene. Como mucho puedes recomendar, puede ser un cliente Claro, contento, pero no puede ser un cliente que dure 3 años porque eso es señal de que no está pasando selectividad y lo mismo ya deja de estudiarla. sí. Y bueno, en este timing, porque claro, realmente tú desde el principio facturaste, pero ¿cuál dirías que fue la primera venta ya con la plataforma montada? ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste con los primeros prototipos o, por ejemplo, con ese Google Doc? Sino decir, cuando ya está Academy funcionando como plataforma. La primera venta como tal, pues diría que a lo mejor fue en el propio octubre, o sea, cuando sacamos la primera versión. Al final, junto a sacar la primera versión de la web, hicimos como una campaña. Al final lo que hacíamos nosotros era mucho contenido en TikTok e Instagram, y al final TikTok nos daba mucho alcance y tratábamos de redirigir a la gente a la web y también a Instagram, donde hacíamos como mucho juego, mucho preguntas y respuestas de selectividad, de cosas que estaban dando los chavales, entonces tenían como, interactuaban mucho y de ahí normalmente, pues después de cada juego y demás, les dirigíamos a la plataforma. Entonces, en octubre, cuando lanzamos la plataforma, lo que hicimos fue hacer como, pues, contenido y demás para el lanzamiento, para atraer gente a Instagram. En Instagram estuvimos haciendo como varios juegos y demás, y al hacer el juego les hicimos como pues una oferta que no recuerdo, pero creo que a lo mejor era pues de que podían usar la plataforma sin ni siquiera poner tarjeta de crédito o algo así. No recuerdo exactamente qué era, pero era de darles una prueba en la que no tenían que poner tarjeta ni nada. La idea era que lo probasen y también, pues si salía mala o una mala, tenía gente que lo había usado y que te podía dar feedback. Y después de esa prueba, que a lo mejor pues, fue una semana o algo de eso, pues ya les contactamos, cerramos la plataforma y ya ahí sí que tenían que poner tarjeta y empezar a pagar. Y entonces, pues ahí, no sé, a lo mejor, no sé cuánta gente vendría a pagarlo, pero creo que recuerdo que unos 10 terminaron Bueno, pagando. sí, pero eso más o menos fue, claro, digamos que la idea era empezaría más o menos en febrero, a los 8 meses de empezar. Sí, más o menos, Y bueno, realmente tú ya venías ganando dinero haciendo una especie de MVP de otra manera. Es decir, al claro. final ese Google Doc venía siendo un MVP. Sí, al final eso, lo que fui facturando en esos primeros meses era residual, o sea, que a lo mejor me dio para el dominio y poco más. Y al final la web la monté con WordPress y con un par de plugins que sí que eran de pago y demás, pues eso, me dio para Ya. cubrir eso. Al final también, claro, yo tenía en mente eran experimentos para validar el luego montar algo escalable, entonces tampoco me interesaba como centrarme en facturar algo no escalable, la idea era pues eso, que simplemente era validación. Qué bien. ¿Y cómo se siente cuando tienes ese primer indicio de que, por ejemplo, cuando haces esa primera venta con una plataforma que ya la has montado para eso, cómo se siente esa experiencia? Cuando sabes que es tuyo y que buscas validarlo y más o menos lo has validado, porque Sí. realmente a veces uno lanza algo y no consigue facturación. Tú la conseguiste. Pues si te digo la verdad, no recuerdo el sentir nada especial en ese momento. O sea, yo creo que al final, al ser una suscripción y al verles hasta en el momento en el que no vi que era recurrente, no dije vale, esto les gusta. Porque al final eso, pues les das como una semana para probar y eso, entonces sí, te están usando la plataforma gente para estudiar, pero todavía no sabes si les está yendo bien o no. En el momento en el que ya la cierras y empiezan a pagar, vale, sí, pero a ver si repiten el mes que viene, porque eso ya es que les gusta. Entonces, hasta que no empecé como a acumular cierto volumen de alumnos y a la vez ver que no se borraban, Ya. ahí fue cuando me empecé a sentir bien. Pero la verdad que en las primeras suscripciones no tengo ningún recuerdo especial de ese momento. Claro que quizás lo llevabas con más calma y con más mente fría, que al final Claro, también hace falta al inicio, porque a lo mejor nos motivamos mucho por esas primeras ventas y conviene, pues eso, a lo mejor alegrarse cuando hay esa recurrencia, que es una buena señal real. Y sí, por lo menos una señal más prometedora, porque en la primera venta a mí me pasó, por ejemplo, de tener una venta de, creo que ha sido más por despiste del cliente, que no ha entendido bien la propuesta, que porque haya una continuidad y un interés real, o sea que eso está muy bien. Vale, Joanny, cuéntanos cómo llegaste al Product Market Fit o qué hiciste para que eso ocurriera. pues
Yo la pregunta sería más si llegué. O sea, la Vale. verdad que no tengo claro. Al final, eso, cada uno lo define de una manera el Product Market Fit. Sí que es verdad que en cuanto a tener un producto que al usuario le sirva, le aporte valor, le parezca que está a un precio que está dispuesto a pagar y demás, eso sí, seguro, porque eso, los que se fueron suscribiendo aguantaron hasta final de curso, prácticamente todos a los que se borraron y les preguntamos fue pues a lo mejor porque ya la asignatura ya la habían aprobado y no le van a hacer en selectividad, cosas de estas. Entonces, en ese sentido sí. Ahora bien, a nivel de... Yo no lo considero del todo porque para mí, para haberlo conseguido, hubiese repercutido en luego haberlo podido escalar. Y no fue el caso. Entonces, no sé quién lo dijo, hubo una charla o algo que nos dieron estando en Lanzadera en la que, hablando del Product Market Fit, alguien dijo que si tienes tiempo de preguntarte si tienes o no Product Market Fit es que no lo tienes, y yo sí que tenía ese tiempo de decir, ostras, ya tendré el Product Market Fit o no. Entonces, Claro. por eso yo diría que no. O sea, ese momento de decir, ostras, el producto me lo quitan de las manos, no tengo capacidad para toda la demanda que está entrando, abastecerla, eso no lo llegamos a vivir. Claro, yo creo que también a veces ya no es solo acertar con el usuario que tiene un problema y resolvérselo, sino entrar a un mercado que sea lo suficientemente grande y en crecimiento para que eso sea rentable. Porque, claro, realmente yo creo que a nivel mercado sí era grande, pero quizá lo que era difícil era esa capacidad de llegar a la gente y además todos los años, esa no retención. Entonces, claro, al final Product Market Fit es, creo, la capacidad de llevar ese producto al mercado y que sea rentable. Porque sí, a lo mejor nos ponemos aquí a meter dinero y Becquerel llega a todas las casas del mundo y, o sea, o por lo menos de España, llega a todos los chavales y les ayuda, pero ¿a qué coste? O sea, si tú tienes que gastar muchísimo en publicidad para que luego paguen una suscripción que no rentabiliza ese CAC, quizá no tendría sentido. Entonces, bueno, creo que está bien visto porque al final es una cosa que creo que los emprendedores tenemos muchas ganas de decir que hemos validado y que hemos conseguido el Product Market Fit, pero a veces yo creo que eso a mí me ha pasado también. Si te lo estás preguntando, quizás es porque no estás tan ocupado vendiendo. Porque cuando Claro. te vienen las ventas por todos lados no tienes tiempo de dudar, ¿sabes? Entonces, buena referencia eso. Sí, sí, además el primer curso cuando... También hubo un momento en el que dije, o que pensaba que sí que había alcanzado ese Product Market Fit, fue cuando empecé ya no solo a través de contenido conseguir alumnos, sino que empezamos a poner campañas y demás y la gente se empezaba a suscribir a partir pues de anuncios en YouTube, de anuncios en TikTok y demás. Cuando empezó a entrar, digamos, gente sola, entre comillas, que no era de subes un vídeo y les redirigías a la landing, sino que ya era de a través de anuncios y demás, ahí sí que me planteé ostras, esto es el Product Market Fit, pero claro, lo que te digo y lo que comentas, que al final para mí va más allá de que un usuario esté dispuesto a pagar por tu producto, lo pague, lo use y le guste. Para mí es bastante más. Y el hecho de no haber sido capaz de rentabilizar a los usuarios, por ejemplo, es para mí síntoma de no haberlo conseguido. Ya, tiene sentido. Y cuéntame un poco cómo era el equipo fundador de Becquerel. Pues Bueno, era yo. claro, Al final, eso, empecé por mi cuenta, no... Creo que al principio no surgió el hacerlo con nadie más, además como fue algo que fui como yo experimentando a través de mi experiencia y más o menos, pues eso, tenía como el suficiente conocimiento de cada cosa para ir tirando el proyecto hacia adelante, pues fui tirando yo. Y sí que es cierto que cuando vi como que la cosa no estaba tirando como yo pretendía, ahí sí que intenté buscar un lead co-founder y visto a posteriori creo que uno de los errores o que una de las cosas que haría diferente ahora sería, pues desde el principio, tener a un co-founder. Al final, el claro, estar tú solo sí que te permite verlo todo, o sea, claro. claro, al hacerlo tú todo, coges experiencia, pues 360 grados en lo que es una startup, pero sí que es cierto que creo que cuando al final es un proyecto que fundas, por mucho que lo fundes con alguien más, la parte que hace el otro tú también te acabas enterando. A lo mejor no de Ya. una manera tan profunda como si tú te pones manos a la obra a hacerlo, pero que te acabas enterando. Entonces creo que el coste de oportunidad, creo que hubiese interesado más tener a alguien que supiera más de ciertas cosas que el estar yo solo tratando de aprender de todo y tratando de hacerlo yo todo. Claro, y además que en eso, cuando llegas a cierto nivel, que empiezas a tener más frentes,
quizá encargarte tanto de la parte técnica como la parte de negocio, como la parte fiscal, que eso es una cosa que sabemos que cuando uno empieza una startup, lo de presentar modelos te toca a ti. O sea, no tienes, no sé, un asesor o alguien que te... O sea, tiene un asesor, sí, externo, pero no tienes un equipo de administración dentro de tu empresa, lo haces tú. Y eso tiene que converger a la vez que haces la parte de ventas, que mantiene la plataforma activa y que todo sigue funcionando y sigue creciendo. Y todo siendo una persona. Entonces, claro, en eso iniciaste alguna búsqueda de fundadores. Por ejemplo, si tenemos algún emprendedor que está viendo este vídeo y que está en ese momento de soy solo co-founder y no sé si, o sea, soy solo founder, no sé si quiero hablar con gente, conocerla, ¿qué fuentes conocemos que puedan servir para que esta gente pueda buscar un posible fundador, o sea, cofundador? Porque al final sabemos que una persona sepa quizá de informática no significa que quiera emprender. Eso es importante. Tú puedes tener un primo que es un máquina programando, pero a lo mejor a tu primo le encanta trabajar para una empresa grande y no quiere emprender, y eso es totalmente legítimo. Entonces, a veces hay que buscar una skill complementaria, pero también un perfil emprendedor, que eso es lo difícil. La verdad que es un pisto gordo el encontrar a Sí. alguien. La verdad, sobre todo si no surge. O sea, he visto como muchas otras startups que al final surge como de manera muy natural pues estás en la carrera, conoces a alguien y decís, oye, vamos a montar algo y lo haces. O conoces a alguien a través de X cosas o de experiencias laborales pasadas o de, pues eso, que tienes un amigo, lo que sea. Entonces, un poco lo que he visto es que cuando surge de manera natural es muy fácil, pero cuando eres tú el que quiere buscar es bastante complicado, sobre todo el conseguir a alguien que te encaje, que esté alineado, que tengáis como la misma visión. Al final, aquí el consejo y lo más sencillo es, pues si no te surge de manera natural, si no tienes como en mente a alguien de, ostras, conozco a este que le podría surgir, que pues al final yo cuando empecé a buscar un co-founder, pues fue como de lo primero que tiré, es pues hablar con gente, sentarte a hablar con otros emprendedores, porque a lo mejor tú no conoces a nadie, de los que conoces pues no has acabado de encajar, pero me pongo a hablar contigo que tú sí que tienes un primo no sé dónde que está montándose un proyecto y a lo mejor pongo a hacer sinergia, etcétera. Entonces, esas son las dos únicas maneras que sé. Normalmente eso es lo más conveniente. Yo creo que esto al final puede ser similar al buscar pareja. Creo que mientras más buscas, más difícil es encontrar. Y en cambio, si surge, pues ha surgido, ¿sabes? Pero el problema es cuando uno ya empieza a rodar en una startup y se da cuenta que necesita un socio o que lo necesita mucho. Porque en tu caso es verdad que era independiente desde el principio, podías montar tu plataforma. Era más óptimo que la montase alguien técnico quizá y que tú te dedicase a ventas, pero tú podías con todo. Entonces no Claro. tenías esa dependencia en alguien externo. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues sí me pasó que yo sin CTO tenía la empresa un poco descolgada, pero bueno, eso al final son cosas que te pasa cuando estás empezando, pero en cambio si empiezas ya sabiendo que necesitas socio, pues intenta o bien buscar ese socio antes de empezar a rodar, a empezar a gastar, o bien hacer algo para lo que no dependa de tener socio, o por lo menos de algo muy específico que tú no puedas aprender, porque eso también es la parte difícil. Claro, sí, totalmente. Bueno, Joan, y cuéntanos, a nivel momentos difíciles que hayas vivido en la empresa, ¿cuál dirías que ha sido la situación más estresante que hayas tenido que vivir y cómo te afectó? Pues situación estresante. Creo que, bueno, viví durante el curso varias que al final creo que es como algo que vive cualquier persona que emprenda, creo que es como bastante común, que es de que tu estado de ánimo depende bastante de cómo vaya el proyecto. Que al final, pues lo que dicen de que emprender es una montaña rusa, pues eso, al final el aprender a lidiar con eso fue importante. Ya te digo, de a lo mejor pues haces cierta campaña y no te comes un rosco No. y piensas como que, vale, pues hasta aquí. O luego haces una que ves que se empieza a suscribir gente, que empieza a tener tráfico, que empiezas haces X cosas en la plataforma, que empiezas a tener buen feedback y dices, ostras, esto va a ser un unicornio. Entonces, el tener como ese equilibrio, mantener la mente fría creo que es importante y pues durante el camino tuve como varios momentos de decir, ostras, esto no va a ningún lado y al final pues No. conseguir el tirar hacia adelante. Luego otro te diría que fue el momento en el que veía que la cosa no estaba escalando como yo pretendía, pues al final en ese segundo curso la intención era pues tener una facturación lo suficiente como para ya en el siguiente poder empezar a invertir pues en personal, en hacer más cursos para que los chavales no estuviesen solo un curso y poder amortizarlos durante dos y a partir de ahí empezar a aumentar el volumen de cursos. Entonces, en el momento en el que vi que eso
no se estaba dando que al intentar aumentar el tráfico y aumentar la gente que entrase a la plataforma, no solo no entraba toda la que yo esperaba, sino que además veía que el CAC se me iba a comer pues prácticamente lo que iban a pagar los chavales durante lo que quedaba de curso. Ese momento de decir, vale, esto no está funcionando, y de empezar a probar cosas, empezar a tocar las diferentes teclas, tanto pues de parte de comunicación, de marketing, de la parte más de venta, como de la parte de la propia plataforma en sí, de tanto el producto como el modelo de negocio en cuanto a suscripción y demás, y ver que nada funciona, esos meses de decir, ostras, esto no está funcionando, no tengo ni idea, estar hablando con gente, pues para que te den ideas nuevas y demás, y ver como que no ver una salida, eso también fue un momento complicado. Claro, y hayas dicho una cosa importante, es que al final uno cuando emprende se identifica mucho con el proyecto y además con cómo evoluciona, y todos los altos y bajos de la empresa se reflejan en tu persona. ¿Cómo consigues mantener al individuo alejado de la empresa? Es decir, ¿cómo consigues que tú, Joan Valero, a nivel salud mental, le estés cuidado y consigas que aunque la empresa tenga días buenos y malos, tú estés bien y puedas estar más o menos estable, independientemente de, por supuesto, las cosas personales que tengas, pero que no te arrastre la empresa con ese vaivén? Pues es buena pregunta, la verdad. No te sé decir si, como he dicho antes, tuve como varios altibajos durante ese tiempo emprendiendo, y como que en ese momento, cada vez que tienes un altibajo de eso, si lo acabas superando, piensas de, vale, esto tratas de aprender y piensas que ya, pues, entiendes que es como la montaña rusa hasta que mencionábamos, y que cuando vuelva a venir lo vas a afrontar de manera diferente, y luego te encuentras que, pues, al final es otra cosa, es un problema a lo mejor más gordo, y vuelves a pensar que es el fin del mundo Ya. y demás. Entonces, no te sé decir si ahora mismo, si volviese a emprender y me pasaran esas cosas, sería capaz como de tener la mente más fría. Me gustaría pensar que sí, y me gustaría pensar que después de la experiencia pues sería como capaz de calmar un poco más estos altibajos. Supongo que un poco más, sí, espero. Ya. Y en cuanto a el separarme a mí del proyecto, pues al final creo que ahora sí que sería capaz de hacerlo mejor, por el hecho de pues ya haber hecho más cosas. Claro, al principio, pues cuando es tu primer proyecto es difícil el decir, al final es como la primera cosa que tú haces. Ya. Entonces creo que es algo que, por mucho que ahora digamos que alguien que se ponga a hacer algo por primera vez, que le va a pasar. O sea, al final, si tú haces algo y la primera vez das un pelotazo, te vas a creer que eres el rey del mundo. Si haces algo y te estás peleando y te comen los mocos, vas a pensar que no vales para nada. Creo que eso es algo que, si es lo único que has hecho, es prácticamente inevitable. Es lo típico, que por mucho que te lo digan, que yo te lo digo a ti, tú lo puedes comprender, pero que en el momento que te toque vivirlo, no va a suponer ninguna diferencia que yo te lo haya dicho. Al final lo tienes que vivir y tienes que pasar por ahí. Ya. Entonces, pues eso, al final el pensar que ciertos proyectos, pues bueno, cualquier proyecto, pueden haber mil circunstancias que hace que no sirvan, que a lo mejor estás tirando por un camino, pues que a lo mejor no es lo tuyo en cuanto a sector, en cuanto a que te pones como co-founder haciendo un rol específico que no es lo tuyo, a lo mejor te pones a ventas y lo tuyo es más tema de producto, no sé. Entonces, pues eso, ver que se pueden dar mil circunstancias para que no funcione, y que tú mismo, siendo la misma persona, haciendo otra cosa, el resultado podría ser completamente diferente. Entonces, Claro. creo que eso, tenerlo en la cabeza, te ayuda. Ahora bien, que luego cuando estés ahí y estés picando y la cosa no tire, vas a pensar que no vales para nada. Eso creo que, Ya. creo que es bastante difícil. Sí, creo que es difícil entenderlo, y yo creo que eso, cuando estás empezando, es difícil. Creo que cuando ya llevas mucho, pues el volumen y la estadística te hace ver que no depende tanto de ti, que hay Claro, muchos factores que influyen y que no eres el único factor. Por supuesto, tu esfuerzo, las ganas que pongas, tus capacidades, pero siempre hay muchos factores que influyen, y hay veces, pues, por ejemplo, un COVID que te afecta y no puedes evitarlo. O claro. sea, dependiendo de qué empresa, pero al final son cosas que afectan a todos. Ahora, la pregunta que tengo es cómo llega a la decisión de cerrar, qué señales viste y cómo se siente eso. Pues creo que, como al final, como he mencionado antes, estuve como unos meses dando vueltas de qué es lo que no estaba funcionando, probando cosas nuevas, no había resultado. Había resultado en cuanto a que, pues sí que a lo mejor se suscribía más gente o era un poco más rentable, pero al final todo iba encaminado a ser un autoempleo. El nivel
de crecimiento y de rentabilidad iba en esa línea y yo no era lo que pretendía. Al final yo no quería ser ni profesor de academia, no porque no me gustase la educación, sino porque yo lo que quería ser es empresario, tener una startup y tener, pues eso, pues un equipo y empezar a crecer, empezar a, pues, ir a otros mercados, ir a otros cursos, ir a otros países, etc. Entonces, el estar probando otras cosas, el estar dándote tortas aquí y allí, pues en el momento en el que ya vi de, oye, no se me ocurre que nada más probar y esto no funciona, en ese momento fue como bastante sencillo decir, vale, hasta aquí. Al final un poco creo que me di cuenta que yo también necesitaba crecer como, pues como emprendedor, como empresario, como persona que hace un producto, necesitaba crecer y veía que tanto el producto y el proyecto estaba estancado como que yo también lo estaba. Al final también fue como un momento del curso en el que estaba a mitad, ya me di cuenta de que podía continuar, pero la gente que entrase no la iba a rentabilizar, entonces que no iba a conseguir suficiente dinero como para que al curso siguiente dar un salto grande. Entonces al darme cuenta de, vale, esto puedo intentar seguir pivotando, puedo seguir peleando, pero va a ser estar como mínimo un curso más haciendo lo mismo. Ahí fue cuando me di cuenta de, vale, necesito salir de aquí, necesito pues enfrentarme a otros problemas, estar con otro tipo de proyectos, trabajar con otra gente, y entonces ahí fue cuando decidí que lo mejor era buscarme otra cosa. Yo recuerdo esos momentos además porque hubo una conversación en la que me mencionaste que tú sentías que la empresa te había puesto un techo a ti, eso que dices de seguir creciendo y tal, y que eso era como la mejor referencia para decir, si yo aquí no puedo crecer, si a mí ya se me ha puesto un techo más bajo del que yo tengo capacidad, quizás es cuestión de desapegarse un poco de la idea y decir, bueno, vamos a otra cosa, porque al final emprender sabemos que es un camino largo y muy abierto, es decir, puedes volver cuando quieras y al final ya con lo que has aprendido en un emprendimiento se va a otras cosas. ¿Cómo siente a día de hoy la decisión de haber cerrado? Ya ha pasado el tiempo y ya ha pasado todas las gestiones que se tienen que hacer después de cerrar, que a lo mejor lo que en ese momento está un poco en la operativa, pero ya una vez has cerrado y pasado el duelo, ¿cómo lo vives? Pues la verdad que muy bien, o sea, creo que fue la decisión acertada y que fue en el momento acertado. O sea, un miedo que tenía era de, pues en el momento de dejarlo, luego con el tiempo decir, ostras, lo podría haber intentado un poco más o podría haber intentado otras cosas, pero me quedé, o sea, completamente satisfecho de, oye, lo que en ese momento sabía hacer, con las herramientas que tenía en ese momento, hice todo lo que pude y al final es eso, o sea, yo también miraba como a largo plazo, o sea, como yo emprendedor a largo plazo y entendía pues lo que hablamos en su día y lo que has mencionado ahora, que yo estaba, pues tanto el proyecto estaba estancado como que yo estaba limitado por el proyecto. Necesitaba enfrentarme a nuevos problemas, como he dicho, con otras circunstancias y ahora mismo, después de viéndolo en retrospectiva, efectivamente, con los otros proyectos que he estado participando, que han sido todos bueno, trabajando para empresa, por cuenta ajena, he conseguido herramientas, he visto cosas, he aprendido, he tenido pues compañeros de los que aprender, he estado en proyectos que al ser ya en una empresa establecida tenía mucho más presupuesto del que hubiese podido hacerlo yo por mi cuenta. Entonces, ahora mismo, si yo retomase el proyecto en el punto en el que estaba, estoy seguro de que sí que tengo muchas más herramientas como para ver, como para poder salir de ese punto muerto en el que estaba y pues eso, a lo mejor sí que poder hacer de eso una empresa rentable. Entonces, por eso veo pues, que fue el momento adecuado y que fue la decisión correcta, vaya. Qué bien. O sea, sienta bien que después de pasar el tiempo lo veas con Sí, calma. Creo que fue una decisión tomada con mucha calma y mucha objetividad, que eso también es importante, no dejarse llevar por las emociones o por la frustración, sino decir, oye, objetivamente, pues si algo no funciona y si no se pueden explorar más caminos porque ya se han explorado, pues ya está, claro. desapego y es un aprendizaje, que eso sí que no se pierde. Si tuvieras que empezar hoy, ¿qué no haría o cómo lo haría? No empezaría solo, Vale. o sea, creo que también al final, antes he mencionado lo de tener un co-founder y demás, creo que eso es importante en el primer emprendimiento por el hecho de pues, que vas a poder ir mucho más rápido. Al final, claro, si tú haces un primer emprendimiento en el que no tienes experiencia previa,
no tienes capital y encima te pones a hacerlo tú solo, es muy difícil que eso pueda salir adelante. Tiene que ser algo como que se te da muy bien o una oportunidad que detectes muy clara o pues eso, para que eso pueda tirar. Entonces, tanto para el primer emprendimiento lo pienso y ahora con los proyectos en los que he estado y he aprendido cuáles son mis limitaciones, pues también trataría de Claro. encontrar un co-founder con el que cubrir esas carencias que yo pueda tener. ¿Cuáles dirías que han sido las decisiones clave que te han marcado un antes y un después en el camino de la empresa? Decisiones clave, te diría que en el momento, una sería el momento en el que tras hablar con los primeros alumnos y tener como el primer feedback de clientes, decidí montar la plataforma. O sea, creo que en sí el concepto sí que iba por buen camino. Otra decisión clave también fue el tema de comunicación. Creo que se me daba, una cosa que sí que se me daba bien era conectar con alumnos, tanto por el hecho de, pues eso, yo tenía 23 años o por ahí, entonces no estaba Claro. muy lejos de edad en cuanto a los alumnos, a la vez había tenido mucho trato con ellos dando clases y demás, conocía un poco pues el lenguaje, lo que les guste y demás, entonces se me daba bien esa parte de conectar a través de redes sociales con ellos, el hacerlo de forma cercana y demás. Entonces, toda la estrategia, digamos, de comunicación creo que también estaba muy bien y creo que iba en la dirección correcta. Creo que falló el un poco tener a alguien que supiera llevar eso a escala, que no fuera pues al final subir un vídeo, confiar en el alcance. También al estar haciéndolo yo solo no te puedes permitir el subir muchísimo contenido, entonces subía el que subía y la escala era la que era. Entonces el tener a alguien como más enfocado en eso creo que hubiese estado bien, pero diría que esas eran las dos decisiones y luego la tercera te diría que el cerrar, la Ya. verdad. También Creo es que, necesario hacerlo a tiempo. de hecho te diría que si las tuviese que poner en orden, creo que esa fue como la mejor, Ya. la Yo creo, más hemos visto acertada. también muchos casos de startups zombies, que está claro que no avanzan, ven que no tienen más capacidad de dedicarle y a lo mejor el fundador se pone a trabajar en otra empresa y sigue con su startup como un side project, pero eso al final ya está medio zombie, o sea, remátala porque no va a salir nada de ahí y no pasa nada. O sea, ese desapego cuesta mucho tenerlo, creo, cuando emprendes, te identificas con tu proyecto, con tu idea. Pero Claro. bueno, ya como consejo final, ¿qué le diría a un emprendedor que esté empezando una startup hoy? Qué buena pregunta. Pues como consejo diría pues que si la está empezando, pues que siga, que se pelee, que haga cosas, que hable con gente, sobre todo que no sea algo de, creo que yo también al principio, sobre todo hasta que entré en Lanzadera y demás, creo que era como algo muy, muy estanco, de yo en mi habitación, pues eso, hablando con alumnos y demás, pero sin, digamos, salir de ahí, creo que el salir, el ver el mundo, el hablar con gente, el tener nuevas ideas, creo que es algo que ayuda mucho tanto pues eso, a nutrirte tú como luego conocer gente que a lo mejor luego pueda ser socios, que te pueda hacer diferentes sinergias con las que puedan ayudar al proyecto, tanto presente como a lo mejor futuro, nunca se sabe, pero diría eso, el hacer y moverse, o sea, hacer cosas que al final cuando lanzas algo y lo lanzas rápido, coges feedback y a partir de ahí aprendes, pues hacer, lanzar rápido y luego el moverte, el hablar con gente, ir a eventos, etcétera. Claro. Yo creo que hay un punto, el emprender estando encerrado en tu cuarto le pasa mucho cuando empiezan y sobre todo los jóvenes, porque yo creo que la gente que ya lleva unos años y deja su trabajo para emprender sabe lo importante que es estar rodeado de profesionales. Creo que a veces es como que creo que es natural que al ser humano no le gusta la incertidumbre. El hecho de emprender ya es asumir muchísima incertidumbre. Claro, cuando tú empiezas una idea, le das forma y vas resolviendo incógnitas, vas haciendo check, si de repente tú sales a la calle y hablas con la gente, esas incógnitas se empiezan o sea, esas incógnitas se empiezan a abrir de nuevo y es como que esa estabilidad se tambalea. Y yo creo que eso es muy incómodo, no nos gusta porque es como tengo mucho trabajo, yo ya había creado un plan y quiero seguirlo, y ahora resulta que el plan que has creado 3 meses se ha cambiado porque has recibido feedback del mercado. Hay también feedback de mucha gente que a lo mejor no te aporta porque son de otros mercados, son opiniones que pues sí pueden ser válidas, pero que quizás no aportan tanto al sector. Pero creo que al final es importante ponerse esa incomodidad y estar dispuesto a recibir todo el feedback de todas las personas que te puedan ayudar, que eso está muy bien. Totalmente. Pero bueno, pues nada, muchas gracias por tu participación, por contar tu A ti, historia Raquel, por invitarme. y espero que, bueno,
Cuéntanos en qué redes podemos encontrarte o por dónde podemos seguirte, esa trayectoria que tengas. Diría que LinkedIn. Vale, la pondré ahí en la descripción. Y bueno, si cualquier emprendedor que esté viendo este vídeo se identifica con la historia de Joan y necesita cualquier cosa, pues ya sabes, a LinkedIn. Yo soy Raquel Yo soy Joan, y esto te lo cuento. porque lo aprendí emprendiendo. Muchas gracias y espero que sigáis emprendiendo mucho.